No, ya, chicos, ya está, Miss. Ok, Ya, como les ya, estaba profesor. diciendo, Ahora chicos. sí me da el hospedador. Ok, Miss, son todos suyos. Ya, gracias, profesor. Son todos suyos, Miss. Ya ves que le interrumpen al profesor, pues vienen tarde estos chiquitos. Ya. Listo, Miss, son todos suyos. Ya, gracias, Ok, profesor. ahora, chicos, vamos a ver. Como les estaba diciendo, a ver, de nuevo. Como estábamos diciendo, jóvenes, los incas representan la última fase de desarrollo autónomo. ¿Estamos de acuerdo? La última fase de desarrollo autónomo en América. Ustedes saben muy bien que los incas, con ellos se desarrolló la cultura en nuestro territorio. Ellos son las últimas síntesis cultural. ¿Por qué? Porque después de los incas llegan los españoles, ¿no? Se produce la invasión española. Ahora bien, el Tahuantinsuyo, ¿no? Que es el estado que crean los incas, ojo, y lo crean a partir de Pachacútec. ¿Ya? Cuando hablamos de imperio, vamos a ver esto que es a partir de Pachacútec. Ya no Manco Cápac, que solamente reside en el territorio que ya Manco Cápac en realidad solo es el gobernante, solo es el que es fundador, pero es el fundador mitológico. El Tahuantinsuyo abarca los países actuales de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina. ¿Ya, chicos? La historia que tenemos de ellos fue conservada a través de la tradición oral. Bueno, al menos la primera fase. Posteriormente, recordemos, chicos, que fueron los propios españoles quienes van a hacer un trabajo de recopilar, ¿no? A través de sus cronistas. Ya. Ahora bien, vamos a ver, chicos. La primera forma que se habla de los incas sobre su origen es a través de los mitos y leyendas de estos. ¿Ya, jóvenes? A ver, pero antes, acá tenemos el imperio incaico. Acá tenemos la división de los cuatro suyos. Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, el Antisuyo y el Conti suyo. ¿Ya, jóvenes? Este imperio que crearon los incas abarcó 3 millones de kilómetros cuadrados, que va desde las orillas del Pacífico hasta la ceja de selva, desde el río Encashmayo, eso es hoy en día Colombia, hasta el río Maule, en Chile, Tucumán, que es Argentina, ¿ya? Obviamente pasando por lo que hoy en día es Ecuador, ¿no? Y Bolivia, la meseta del Collao en Bolivia. ¿Ya? Ahora, el término Inca, jóvenes, designa al gobernante, eso quiero que también entiendan. Es el gobernante quien es designado, llamado Inca. El grupo de su pueblo, en realidad, jóvenes, era el antiguo pueblo quechua, o los pueblos quechuas, en realidad. Pero es al gobernante que le llaman Inca. Su lengua de ellos es el runa simi, la lengua de los incas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que nos interesa más, el origen de los incas. Vamos a ver el origen mitológico. ¿Ya? Primero leemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ustedes saben que esta leyenda fue recogida por el cronista mestizo el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya, chicos? Él fue quien va a, él fue quien va a recrear, ¿no? Él fue quien recogió esta leyenda. Recordemos que Garcilaso de la Vega es hijo de la princesa Chimpuoquio, ¿no? Hijo, ¿no? Quien había sido hija de Huayna Cápac. Bueno, Garcilaso de la Vega, ¿no? Dado que a través de su línea materna era descendiente de los incas, fue quien recopiló las leyendas, recopiló las tradiciones del imperio incaico. Bueno, aquí en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo nos habla de que Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, ¿no? Y marcharon hacia el norte, que su padre, el dios Sol, les había dado una orden, ¿no? De fundar una ciudad. Para ello, a Manco Cápac se le entregó una barra de oro, ¿ya? Y en el lugar donde se hunda la barra, ahí sería levantado la ciudad. Y eso ocurrió en el cerro de Guanacaure, ¿no? En el valle de Camana.
Por esa razón, según la leyenda, Manco Cápac y Mama Ocllo se establecieron ahí. Manco Cápac empezó a civilizar a los hombres, les enseñó la agricultura, les enseñó a construir. Se cuenta que Mama Ocllo les enseñó a las mujeres el tejido. De esa manera, ambos terminaron civilizándolo, ya chicos. Pero, jóvenes, una pregunta muy sencilla, chicos, al respecto. Y esta pregunta va para todos. Primera pregunta, a ver, así es nomás, ustedes mismos resúmanlo. Manco Cápac y Mama Ocllo, según la leyenda, salieron del lago Titicaca. Chicos, ¿eso se relaciona con qué cultura, con qué civilización? Guanaco. Muy bien. Tiahuanaco. Recuerden que ya les conté y les expliqué a ustedes que la sociedad Tiahuanaco, eso lo hice hace unos meses atrás, cuando se vino abajo ¿por culpa de quién? Los aymaras. Los aymaras. Muy bien. Los aymaras invadieron el reino invadieron los territorios de Tiahuanaco, ¿no? Y la capital de Tiahuanaco, su núcleo, Taipicala, fue arrasada por los aymaras. Hemos de suponer que los que sobrevivieron escaparon, ¿no? Hubo gente que escapó a la invasión. Ellos atravesaron el lago Titicaca y luego, al darse cuenta que ya no podían quedarse, marcharon hacia el norte, buscando un lugar donde asentar una nueva ciudad. Por esa razón, chicos, los incas se relacionan mucho con esta leyenda. La otra leyenda que habla del origen de los incas fue recogida por Juan de Betanzo. Se conoce como Suma Narración de los Incas, ¿no? En la obra de Juan de Betanzo. Aquí nos habla de los hermanos. ¿Chicos, nos habla de quién? ¿Cómo se llama? Hermanos Ayar. Ok, a ver. A ver, para que no vuelvan a comentar. Vamos a ver si ya aprendieron esa parte. A ver, chicos. Los 4 hermanos, ¿no? Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca, Ayar Manco. De los 4, ¿quién era el más poderoso? Bueno, chicos, el más poderoso es Ayar Cachi, recuerden. El más poderoso es Ayar Cachi, ¿no? Jóvenes, Ayar Cachi es el más poderoso. ¿Ya, jóvenes? Y el problema es que justamente debido a que Ayar Cachi era el más poderoso, esto provocó los celos de sus otros 3 hermanos, quienes lo van a encerrar. Quienes lo encerraron. Según la leyenda, Ayar Cachi, ¿no? Según la leyenda, Ayar Cachi regresó, ¿no? Logró escapar y alcanzó a sus hermanos y los perdonó. Pero sabemos según lo que pasó, pero también sabemos que la leyenda dice lo siguiente. La leyenda dice que tanto Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca terminaron transformándose en piedra, ¿no? Acá tenemos a Ayar Cachi cuando alcanzó a sus hermanos cuando le salieron plumas, le salieron alas. Ya. Lo que la leyenda de los hermanos Ayar nos narra, jóvenes, parece que es la migración de los pueblos, ¿no? Recuerden que en aquella época era muy común que los pueblos saliesen que migrasen buscando, a ver chicos, que migrasen buscando, a ver, anulemos los sonidos, voy a anular el sonido todo, sigue haciendo eso. Chicos, lo común era que los pueblos migrasen buscando tierras, eso siempre fue la constante en aquella época, buscar tierras. Ya, entonces ya tenemos las 2 leyendas, la leyenda de Manco Cápac y la leyenda de los hermanos Ayar. Ambas fueron recogidas por 2 cronistas. Ya. Ok. Ahora, en cuanto al origen histórico, jóvenes, algunos de ellos fueron escritos por ¿no? Los primeros escritos sobre el origen fueron en realidad registros que llevaron a cabo los españoles. Ellos llegaron, empezaron a hablar con la gente. Obviamente los primeros cronistas eran los propios soldados españoles. Posteriormente aparecen cronistas indígenas y cronistas mestizos, ya que van a tratar de recopilar la historia de los incas.
basándose en todo lo que le decían estos. Pero recordemos que sobre los cronistas, sobre todo los españoles, lo hacían con la mentalidad de ellos mismos, la mentalidad europea. Trataban de comparar con lo que ellos tenían. Chicos, fue para ellos muy difícil tratar de traducir la historia incaica. Ojo, y no les digo traducir por el idioma. Por ejemplo, chicos, en el Tahuantinsuyo, ustedes saben que habían hasta 2 gobernantes simultáneos, cosa que para los europeos eso era inconcebible. Ya, habían costumbres y tradiciones que los españoles no entendían o no comprendían, y cuando trataban de explicarlo, le explicaban de una manera que simplemente no podía, simplemente no era la real. Y tomó mucho tiempo darse cuenta de eso. ¿Ya, jóvenes? Bien. Algunos cronistas trataron de explicarlo a su manera, darle matices. Bueno, en resumen, chicos, hubo varias contradicciones en las cronologías. De hecho, muchas de las crónicas se contradicen ante sí mismas. Le atribuyen hazañas, hechos a distintos gobernantes, ¿no? O sea, se mezclan a veces los hechos de los gobernantes. Ya. Bueno. Acá tenemos, jóvenes, la Capac Cuna, que es la lista oficial de los incas. ¿Esta lista fue dada por quién, chicos? Por Garcilaso de la Vega. Por Garcilaso de la Vega. Muy bien. Ahora, si ustedes miran, ya hemos estudiado esto, chicos. Si ustedes miran muy bien, jóvenes, la lista está organizada por dinastías. Hay 2 dinastías que están a la izquierda. ¿Cuáles son esas 2 dinastías? A ver, que están acá a la izquierda. Urín. Muy bien. Bajo Cusco. Profesor Urín Cusco. Anan Cusco. Ajá, el Urín y el Anan. Muy bien. Ahora, quiero que observen ahora a la derecha. Periodo legendario, periodo de la Confederación, la etapa imperial o fase imperial y la crisis del imperio. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, a ver, mirando este cuadro, ¿quién es el primer emperador inca? Pachacútec. Chicos, fíjense acá, estamos hablando de imperio, etapa imperial. ¿Quién es el primer emperador? Nuevamente. Pachacútec, muy bien. Pregunta, ¿quién fue el primer gobernante de la Confederación o del Reino Cusqueño? El primer rey, por así decirlo. Ya, muy bien. ¿Con qué gobernante se produce la tradición de reino cusqueño a imperio? Se inicia el proceso. O sea, ¿con qué gobernante termina el reino cusqueño, mejor dicho? Viracocha. Huiracocha. Muy bien. Pregunta, Manco Cápac y Sinchirroca, ¿son realmente existieron o son personajes de leyenda? No, sí es Leyenda. Leyenda. Chicos, periodo legendario, leyendas. ¿Ya? Cuando se les hace la pregunta ¿quién fundó el imperio incaico? Muchos cometen el error de decir que fue Manco Cápac. No es verdad. Manco Cápac no funda el imperio. Lo que Manco Cápac funda, según la leyenda, es la ciudad del Cusco. Y eso es según la leyenda. ¿Entienden? Ahora, Sí. cuando hablamos de fundación del imperio, recién ahí estamos hablando de Pachacútec. Chicos, recién ahí estamos hablando de Pachacútec. Ya. A ver, entonces, solo hay 3 emperadores, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Solo hay 3 emperadores. Quiero que entiendas eso. Solo hay 3 emperadores. ¿Ya? Huáscar y Atahualpa representan el periodo de la guerra civil. Y por increíble que parezca, solo son 5 años que está entre Huáscar y Atahualpa. ¿Ya? Y ahí se ve la crisis del imperio. Primero gobernaron los Urín Cusco, o el Bajo Cusco. Estos señores básicamente son sacerdotes, ¿ya?
Empezamos con Manco Cápac, ya chicos, el primer gobernador. Le siguió Sinchirroca, el hijo, ¿no? Él enfrentó varias guerras con los Ayllus, recién estaba expandiendo el territorio. En la confederación local o el reino del Cusco, es decir, ya en la etapa histórica, Mayta Cápac se levanta como primer rey. Claro que para ello tuvo que lidiar con varios pueblos, entre ellos los aymaras. Recuerden, jóvenes, que los aymaras habían echado a los ancestros, pocas generaciones habían echado a los últimos tiahuanocos, a los últimos miembros de los tiahuanacos, y esos habían fundado el Cusco. Era obvio que Mayta Cápac tendría que lidiar con ellos, ¿no? Cápac Yupanqui asume el poder, según la tradición, dando un golpe de estado, ¿ya? Y logró vencer a los Ayamarca, ¿ya chicos? Él batalló contra todos. Finalmente tenemos a Inca Roca, el ascenso de los Hanan. Pero te cuento algo, chicos. De Inca Roca empiezan a gobernar ya los militares, los Hanan Cusco, que son militares. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, ya es la facción militar. Antes de ellos habían estado gobernando la facción teocrática, la facción religiosa, es decir, los sacerdotes. Pregunta muy sencilla. ¿Quiénes son los que van a levantar el imperio? ¿Los sacerdotes o los militares? Los militares, por obvia razón. Pero eso significa que van a desplazar a los sacerdotes, ¿no? Eso significa que van a desplazar a los sacerdotes. Pero ojo, no olvidaron, los sacerdotes mantuvieron su poder. Tanto así que se habla hasta de dos gobernantes. Un gobernante militar y un gobernante religioso. Pregunta, cuando llegaron los españoles, ¿a quién capturaron? ¿Al gobernante militar o al gobernante religioso? Militar. Al militar. Pregunta, cuando los españoles llegaron, ¿a quién consignaron al mando? ¿Al que estaba al mando del ejército o al que estaba al mando del templo? El templo. De los ejércitos. En este caso agarraron a Atahualpa y luego agarraron a Huáscar. Para los españoles era muy sencillo. Atahualpa y Huáscar eran los que estaban al mando. Con ellos tenían que hablar. Y como Atahualpa mandó a matar a Huáscar, caballero, hablar con Atahualpa. Pero había un gobernante más que los españoles ignoraron. Era el Huilac Humo, el sumo sacerdote. Ese hombre era el que tenía el poder ¿no? Era el también gobernante inca, pero los españoles lo ignoraban, ya que para ellos el que tenía el poder era el que mandaba en el ejército. Esa era la visión europea. ¿Ya? Ahora, en la etapa de Huiracocha se produjo la guerra contra los chancas, ¿no? Se produjo. Y en medio del conflicto asumió el mando Pachacútec, pero su verdadero nombre de este chico fue Cusi Yupanqui. ¿Ya, jóvenes? Su verdadero nombre era Cusi Yupanqui. Este muchachito, este joven, Cusi Yupanqui logró vencer a los chancas luego de una feroz pelea. Pelea que es recordada con la leyenda de los Puruaucas, los soldados de piedra. Según la leyenda, los soldados de piedra bajaron de la ladera de los cerros y aplastaron a los chancas, literalmente, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda. Pachacútec consiguió la expulsión de los chancas, fundó el Tahuantinsuyo y se nombró Inca a sí mismo, se cambió de nombre. Aquí tenemos, jóvenes, cómo empezó a hacer sus conquistas este hombre. Una de sus mayores construcciones fue la ciudad de Machu Picchu, la ciudadela. Ya, forjó el imperio, conquistó los Yaoyos. En pocas palabras, con Pachacútec arranca el imperio, se inicia la fase imperial. ¿Ya, jóvenes? Ahora, su sucesor inmediato es Tupac Yupanqui o Inca Yupanqui. Él es recordado por sus expediciones que hizo. Él hizo una expedición a Oceanía. Mire todo lo que navegó. Con una flota de balsas llegó hasta Oceanía.
él logra la gran expansión de los incas, funda ciudades como Quito, venció a los chimúes, chapoyas, en fin, ¿ya? Luego tenemos a Huayna Cápac, con él se da la máxima expansión. Ya, Huayna Cápac es el último gran gobernante. Pero miren, chicos, cosa curiosa de él. Su capital, tú sabes que la capital de un estado es donde reside el gobernante, ¿no? Sobre todo en estas etapas. Chicos, ¿dónde vivía Huayna Cápac principalmente? ¿En Cusco o en Tumibamba? En Tumibamba. Eso significa que Huayna Cápac dejó de lado el Cusco, ¿no? Eso significa. Muy bien. Entonces, chicos, acá tenemos a Huayna Cápac. Ahora bien, jóvenes. ¿Tú qué dices? ¿Peligroso que se quedara en Tumibamba? Sí. Sí, muy peligroso. Eso atraía las suspicacias. La tradición dice, chicos, que la razón por la cual Huayna Cápac se quedó en Tumibamba fue porque el Inca se había enamorado de una princesa Cañari, y que la princesa Cañari, como condición para acceder a casarse con el Inca, puso que él se quedaría a vivir con ella y que ella sería su esposa principal. El Inca estaba tan enamorado de esta princesa que accedió y juró quedarse a vivir con ella. Y la muchacha eligió la ciudad de Tumibamba, que era justamente la ciudad donde estaba su reino, que estaba en medio del reino Cañari. De esa forma, Huayna Cápac va a quedarse a vivir en el norte del imperio. Y bueno, la princesa Cañari, con él pronto le daría un hijo. Hijo jóvenes, ¿no? No, le daría un muchacho, un hijo, que sería la desgracia del imperio. ¿Cómo se llamaba el hijo de esta princesa? Atahualpa. Chicos, ¿se dan cuenta cómo, no? Lo anecdótico de esta historia es de que los cañaris durante mucho tiempo habían guerreado con los incas. Siempre paraban alzados en armas y no permitían que los incas los dominasen. Garcilaso de la Vega contó que en los tiempos de Huayna Cápac, los cañaris, los incas habían llegado a la conclusión que les tomaría por lo menos unos 20 años más acabar con los cañaris. Y los cañaris se habían percatado que no podrían acabar con los incas. Bueno, caballero, algo habría que hacerse, y por eso se saldó con un matrimonio, ¿no? En medio de las negociaciones, cuentan que Huayna Cápac vio a la princesa Cañari y se enamoró de ellas. Y como condición para que los cañaris vivieran en paz con los incas, se dice que Huayna Cápac le exigió al líder cañari que le entregara a su hija en matrimonio. La leyenda dice que el altivo jefe cañari no quiso decirle no directamente, pero era demasiado orgulloso para entregar a su hija. Así que simplemente le dijo al Inca de que en su pueblo era costumbre que las mujeres eligieran esposo. Y bueno, el Inca, quien se consideraba dueño y señor de esta parte del mundo, cuentan que fue a hacerle una propuesta de matrimonial a la princesa Cañari. Y bueno, la princesa accedió, pero como condición ya saben lo que puso, ¿no? Que el Inca se quedara a vivir con ella en Tumibamba. Chicos, el hecho que el Inca se quedara a vivir en una sola ciudad hizo algo curioso, que el Inca terminase, ¿no?, sintiéndose más unido a la princesa, y cuando la princesa le dio a Atahualpa, chicos, el Atahualpa con que se convirtiera en el hijo favorito de Huayna Cápac, ¿ya? Al punto de que por las crónicas sabemos que Huayna Cápac quería que Atahualpa sea su heredero. ¿Ya? También recordemos que en los últimos años de Huayna Cápac se produjo la llegada de los... ¿Quiénes llegaron, chicos? Españoles. Los españoles llegaron en los últimos... Los 13 gallos. Ya, chicos, muy bien. He colocado la imagen de los 13 gallos, pero en los últimos años de su reinado llegan los primeros españoles. Las crónicas dicen que Huayna Cápac estaba en su palacio en Tumibamba cuando llegaban los mensajeros, ¿no? Y le decían, señor,
Gente extraña se pasea por tu reino. Son barbados, visten una piel extraña, tan dura que nuestras flechas no pueden destruirla. Llevan en sus manos unos tubos que botan fuego o unos palos que cortan la carne. Montan unos venados extraños y viajan en unas casas gigantes que flotan en el mar. Su cabello de muchos de ellos es dorado, de otros es negro. ¿No? Era la manera como describían a los españoles. Chicos, los españoles en sus primeros intentos los primeros exploradores españoles que arribaban a las costas del Tahuantinsuyo tuvieron contacto con la población y dejaron su mejor arma. Chicos, ¿qué fue lo que dejaron los españoles que debilitó a los incas antes de que empezaran a llegar? Las enfermedades, la viruela, ¿no? La viruela. Y esto me lleva, jóvenes, a la crisis que enfrentó el Tahuantinsuyo. Huayna Cápac murió de viruela. O sea, al menos esto es lo que describen las crónicas. Se suponía que Atahualpa debía ser su heredero, pero por alguna razón que hasta el día de hoy no entendemos, Atahualpa rechazó la corona imperial. Así que el siguiente al mando tenía que ser Ninan Cuyuchi, pero Ninan Cuyuchi no aceptó. Así que pronto asumiría, así que en el Cusco se nombró a Huáscar. Pero te acuerdas que te dije que el Inca paraba siempre en Tumibamba, ¿no? Huáscar asumió el mando. La pregunta es, ¿Huáscar confiaba en Atahualpa? Imagínate, no. Atahualpa era el hijo favorito. ¿Y Sí. Huáscar confiaba en Atahualpa? No. Ponte en el lugar de Huáscar. Te acaban de nombrar Inca, pero tú sabes que el hijo favorito de tu padre está en la capital y, lo peor de todo, tiene el mando de las mejores unidades, las mejores tropas. ¿Puedes confiar en él? No. Profesor, y qué raro que no haya aceptado el puesto de Inca, sí, es hasta el día de hoy, eso, ojo, hasta el día de hoy es un tema de debate. Muchos debaten por qué Atahualpa no aceptó la corona imperial. Todos sabemos que, ojo, es bien sabido que era el hijo favorito de Huayna Cápac. Algunos dicen que fue porque Atahualpa tenía otros intereses. Pero bueno, lo cierto, chicos, es que esto no terminó bien. En menos de 5 años, ¿no? O al poco tiempo, empezaría la guerra civil. Las fuerzas de Atahualpa y Huáscar se enfrentaron. El que empezó la guerra fue Huáscar. Eso sí eso quedó bien claro. Y ese fue el error de Huáscar, darle un motivo a Atahualpa para iniciar la guerra. Atahualpa, quien se había quedado con el mando de las mejores unidades, lanzó un ataque feroz sobre las fuerzas de Huáscar, logrando vencerlo. ¿Ya, chicos? Finalmente, Huáscar fue derrotado. El último emperador, ojo, el último emperador inca es Huáscar. Atahualpa, en realidad, no es considerado como inca. ¿Ya, jóvenes? ¿Por qué Atahualpa no es considerado inca? Miren, chicos, Atahualpa no es considerado inca por una sencilla razón. No logró llegar al Cusco, no se coronó inca. Atahualpa tenía el poder de facto, pero él se encontraba a punto de viajar al Cusco, lugar donde se colocaría la borla imperial, y ahí recién sería reconocido como inca. Mientras que él no se coronase como inca, no era el gobernante legítimo. Pero su viaje al Cusco fue interrumpido por ¿quiénes? ¿Quiénes interrumpieron su viaje al Cusco? Los españoles. Los españoles, ¿no? Y ya sabemos cuál fue el final. Ya sabemos cuál fue el final de este muchacho, ¿no? Él fue estrangulado. Ahora, muy bien. Midorita, un favor, ¿me devuelve para hacer anfitrión? Sí, profesor. Creo que ya... Sí, 3 minutitos. Sí, ya chicos, cuando se corte hay 10 minutos de receso y ahí vuelven a entrar. Obviamente se va a tomar temático, ya chicos, obviamente, pero eso es el final, ya. Presten mucha atención, niños. Ya. ¿Listo, Miss? Gracias. Sí, ya está, profesor. Ya. Tenemos, jóvenes, que ver la sociedad inca. ¿Ya, chicos?
Esta es la pirámide social, chicos. A la cabeza, obviamente, está el Inca. Le sigue la nobleza y luego el pueblo. ¿Ya? La base, obviamente, es el pueblo, pero recuerden que en el Estado Inca hay diferencias sociales. ¿Ya? Hay una jerarquización muy fuerte entre el Inca, su intermediario el Curaca y el Ayu, o sea, la población, la gente común, como llamaron, como se podría decir. Los españoles trataron de informar, bueno, a su manera, cómo fue esta organización. Recordemos un detalle curioso. Dentro del grupo españoles que invadieron había de todo. Habían desde soldados analfabetos, el propio Francisco Pizarro era analfabeto, hasta bachilleres y gente preparada. ¿Ya, jóvenes? Habían personajes que estaban preparados. La sociedad cusqueña estaba muy bien organizada, eso sí, era una estructura. Y la base es el Ayu. El Ayu es la base de la organización incaica. ¿Ya, jóvenes? La cédula fundamental de su organización. ¿Ya? Ya, el Ayu está formado por un grupo de familias que tienen un ancestro común. El jefe del Ayu es el Curaca. ¿Ya, chicos? Poseen un territorio, un trabajo, ¿no? Cultivan las tierras. Ahora, la nobleza, por su parte, está integrada por los llamados orejones. O sea, la nobleza. Le llamaban orejones por la costumbre de formarse las orejas. ¿Ya? Usaban estos aretes grandes, como pueden observar. Por eso los españoles los apodaban los orejones. ¿Ya? Ahora sí, pasemos a la panaca real. Bien, chicos, lo vamos a dejar aquí. Regresamos inmediatamente. Perdón. Regresamos en 10 minutos, chicos. Ya tómense un descanso, 10 Ya, minutos niños, y empezamos. 10 minutos nomás, niños, 10 Ya, minutos. chicos. Bien, chicos, fue un gusto. Ya, profe. Ya, mis 10 minutos. Dejamos de compartir. Ya, en 10 minutos los veo todos. Ya, profe, chao.